Antes de pronunciar una sola palabra más, quiero que sientas algo con absoluta claridad. Este no es un video común, no es un mensaje que se escucha de fondo, ni una reflexión más que se olvida al terminar. Este es un momento, un punto de quiebre espiritual, un instante en el que decides si sigues observando desde la distancia o si entras activamente en la presencia de Dios. Porque la fe verdadera no comienza cuando entiendes todo, sino cuando decides participar. Por eso, te invito a detenerte un segundo. Si puedes, levanta tus manos donde estés, y si no, coloca una mano sobre tu corazón. Ese gesto, aunque sencillo, es profundamente simbólico. Es una declaración silenciosa que dice: aquí estoy presente, estoy dispuesto. La fe no siempre se manifiesta con grandes palabras. Muchas veces comienza con un acto pequeño pero intencional. Y ahora mismo, ese acto te conecta con algo mucho más grande que tú. Declara conmigo, no como una frase aprendida, sino como una verdad que se activa en este instante. La presencia poderosa de Dios está conmigo ahora mismo. No mañana, no cuando todo mejore, no cuando tengas más fuerzas. Ahora, en este mismo momento. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Con tus dudas, con tu cansancio, con tu esperanza frágil o con tu fe firme. Dios no espera que estés perfecto para acercarse. Él se manifiesta precisamente en medio de nuestra imperfección. Este primer momento del video cumple una función esencial: romper la barrera entre el espectador y la experiencia espiritual. No se trata solo de escuchar una oración, sino de entrar en un tiempo de comunión. En un mundo saturado de estímulos, donde todo compite por tu atención, detenerte aquí ya es un acto de resistencia espiritual. Es decirle al ruido, ahora no. Es decirle a la prisa, espera. Es abrir un espacio sagrado en medio de la rutina. Muchos piensan que el llamado inicial a dar me gusta, compartir o suscribirse es solo una estrategia digital. Pero cuando se entiende desde la fe, adquiere otra dimensión. Compartir no es solo difundir un contenido, es convertirse en un canal. Dar me gusta no es un clic automático. Es una forma de decir, yo recibo esto, yo lo confirmo. La fe bíblica siempre estuvo ligada a la acción. No existe una fe completamente pasiva. Si crees, te mueves. Si recibes, respondes. Aquí ocurre algo clave. El video no comienza pidiéndote que cambies tu vida, sino que cambies tu postura interior. Y ese cambio es mucho más profundo. Porque cuando tu postura cambia, tus decisiones comienzan a alinearse. La espiritualidad auténtica no se impone, se propone. Y tú decides si entras o no. En este punto inicial también se establece una verdad que atravesará todo el mensaje. Dios no es una idea abstracta ni una energía lejana. Es una presencia viva, cercana, activa. La frase «Dios está conmigo ahora mismo» no es poesía, es teología vivida. Es la convicción de que el cielo no está cerrado, de que no hay distancia infranqueable entre tu realidad y el trono de Dios. Esa conciencia cambia completamente la manera en que enfrentas lo que viene. Tal vez llegaste a este video cargando preocupaciones. Tal vez estás cansado de escuchar mensajes que prometen mucho y transforman poco. Tal vez ya no sabes cómo orar o sientes que tus palabras se quedan atrapadas en el techo. Este inicio no te exige elocuencia ni perfección espiritual, solo te pide presencia, y la presencia, cuando es genuina, abre puertas invisibles. Desde una mirada personal y reflexiva, este tipo de apertura es poderosa porque rompe con la lógica del consumo religioso. No estás aquí para ver algo bonito, sino para participar en algo vivo. En tiempos donde la fe puede volverse rutinaria, mecánica o incluso superficial, volver a lo esencial es revolucionario.
Y lo esencial es esto: Dios responde a un corazón que se presenta con honestidad. El gesto de levantar las manos o tocar el corazón también cumple otra función profunda: involucra el cuerpo. La espiritualidad bíblica nunca fue solo mental. El cuerpo participa, expresa, declara. Cuando tu cuerpo se alinea con tu intención, tu mente y tu espíritu comienzan a seguirlo. Es una forma de decir: todo mi ser está aquí, y esa integración es el terreno donde ocurren los cambios reales. Este primer tramo del mensaje siembra una expectativa, no una expectativa vaga, sino una certeza tranquila. Algo puede suceder. No porque el video tenga un poder especial en sí mismo, sino porque Dios honra los espacios donde se le invita conscientemente. Y tú acabas de hacer eso. Has abierto un espacio, has hecho silencio interior, has declarado una verdad. No subestimes este momento. Muchos milagros no comienzan con un gran estruendo, sino con un susurro, con una decisión interior, con un sí silencioso. Este es ese punto de partida. Aquí no se resuelven todos los problemas, pero se establece la dirección. Aquí no termina el proceso, pero comienza el camino. Quédate, no por obligación. Quédate porque algo dentro de ti reconoce que este no es un mensaje más. Reconoce que hay una invitación real, profunda, transformadora. Si decides permanecer, no lo harás como espectador, sino como participante activo de una experiencia espiritual que irá creciendo, capa por capa, palabra por palabra. Este es solo el inicio. Y a veces, el inicio es la parte más importante de todo el viaje. Ahora que has decidido quedarte, es importante comprender algo fundamental. Entrar en comunión con Dios no es simplemente hablarle, es permitirle rodearte. La comunión verdadera no se limita a palabras pronunciadas en voz alta. Es una atmósfera que se crea cuando el corazón se abre y la mente se aquieta. En este punto del mensaje, el enfoque ya no está en captar tu atención, sino en envolver tu espíritu. Aquí comienza una experiencia más profunda, más íntima, más transformadora. La oración nos introduce en una relación viva con el Padre Celestial, mediada por el Hijo y sostenida por el Espíritu Santo. Esta no es una fórmula religiosa repetida por costumbre, sino una realidad espiritual que define la fe cristiana. Hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu no es un lenguaje simbólico sin peso. Es reconocer que Dios se manifiesta de manera completa y cercana. El Padre cuida, el Hijo intercede y el Espíritu acompaña. No estás solo en ningún punto de este proceso. Cuando se invita a visualizar a Jesucristo caminando delante de ti, allanando el camino, protegiendo la retaguardia y cubriendo cada flanco, se está haciendo algo más que usar una imagen bonita. Se está reeducando la mente espiritual. Muchas personas viven con la sensación constante de vulnerabilidad, como si el peligro siempre estuviera a punto de alcanzarlas. Esta imagen rompe esa narrativa interna. No caminas a ciegas, no avanzas sin defensa. Hay una presencia que va delante y otra que te guarda por detrás. La cobertura divina es uno de los conceptos más poderosos y a la vez más incomprendidos de la fe. No significa ausencia total de problemas, sino protección en medio de ellos. No implica que nunca habrá dificultad, sino que ninguna dificultad tendrá la última palabra. La imagen del manto, de la sangre derramada como cobertura, apunta a una verdad central. Hay un sacrificio que ya fue hecho, una obra que ya fue consumada, y esa obra sigue teniendo efecto hoy. Desde una perspectiva personal y reflexiva, esta parte del mensaje responde a una necesidad humana muy profunda: la necesidad de seguridad. Vivimos en una época marcada por la incertidumbre. La gente no teme solo a lo espiritual, sino a lo cotidiano. Enfermedades, inestabilidad económica, rupturas familiares, soledad. En este contexto,
Hablar de cobertura divina no es escapar de la realidad, sino enfrentarse a ella con otra conciencia. No se niega el peligro, se afirma una protección superior. Aquí también se introduce un cambio sutil pero decisivo. La oración deja de ser solo petición y comienza a convertirse en declaración. Ya no se trata únicamente de decir, Dios, ayúdame, sino de afirmar, Dios está conmigo. Este cambio de lenguaje refleja un cambio de identidad. Cuando una persona ora desde la identidad de hijo o hija, su postura espiritual se transforma. No suplica desde la distancia, habla desde la cercanía. El mensaje de gracia y paz que se declara en este punto no es una cortesía espiritual. La gracia inmerecida y la paz profunda son presentadas como una cobertura emocional y espiritual para toda la familia. Esto es clave, porque muchas personas cargan no solo con sus propios pesos, sino con los de aquellos a quienes aman. Padres preocupados por hijos, hijos cargando con el dolor de padres, personas que oran no solo por sí mismas, sino por su casa entera. Esta inclusión de la familia amplía el alcance de la oración y la hace más real, más concreta. Hay algo profundamente sanador en saber que la fe no es un camino solitario. Cuando se menciona que la cobertura alcanza a cada miembro de la familia, se rompe la sensación de aislamiento. La fe deja de ser una experiencia individualista y se convierte en un acto de intercesión. No oro solo por mí, oro por nosotros, y ese nosotros tiene un peso espiritual enorme. Desde un análisis más profundo, esta sección cumple una función estructural clave en el video. Establece la atmósfera emocional y espiritual que sostendrá todo lo que viene después. Sin esta base de seguridad y cobertura, los llamados posteriores a la fe, al ayuno o a la acción podrían sentirse abrumadores. Pero cuando una persona se siente protegida, se atreve a avanzar. La protección precede al movimiento. También es importante notar cómo el lenguaje utilizado no es frío ni distante. Es cercano, envolvente, casi pastoral. Esto no es casual. La espiritualidad que transforma no grita, no amenaza, no presiona, acompaña, abraza, invita, y esa invitación genera confianza. La confianza es el terreno fértil donde la fe puede crecer sin miedo. En este punto, el mensaje también redefine la idea de autoridad espiritual. No se presenta a Dios como una figura lejana que observa desde lo alto, sino como una presencia activa que interviene, que cubre, que guía. Esta imagen contrasta fuertemente con muchas experiencias religiosas marcadas por el temor. Aquí, la autoridad de Dios no aplasta, sostiene, no intimida, protege. Quiero detenerme un momento en una idea que considero esencial. Visualizar no es imaginar sin fundamento, es alinearse con una verdad espiritual. Cuando visualizas a Cristo rodeándote, no estás creando una fantasía, estás permitiendo que tu mente se alinee con una promesa. La fe muchas veces comienza cuando dejamos de imaginar el peor escenario y empezamos a contemplar la fidelidad de Dios como una realidad presente. Esta segunda parte del mensaje no busca acelerar el ritmo. Al contrario, invita a profundizar, a respirar, a asentarse. Es como construir los cimientos antes de levantar las paredes. Sin esta comunión inicial, todo lo demás sería ruido. Con ella, cada palabra posterior encontrará un lugar donde anclarse. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce la necesidad de este espacio. No lo ignores, permanece. Lo que se está construyendo ahora no es solo un momento emocional, sino una base espiritual que sostendrá todo lo que viene después. En este punto del camino espiritual que estamos recorriendo juntos, ocurre un cambio decisivo. Ya no estamos simplemente entrando en la presencia de Dios, ni solo descansando bajo su cobertura. Ahora, algo más profundo comienza a activarse.
la palabra hablada con fe, la declaración profética. Este es el momento en el que la oración deja de ser únicamente una expresión de necesidad y se convierte en una proclamación de destino. Cuando se declara que este es un tiempo de renovación, no se está utilizando una frase motivacional ni una expresión genérica de optimismo. Se está afirmando una convicción espiritual que desafía directamente la narrativa del cansancio, del estancamiento y de la repetición constante del dolor. Renovación significa que lo viejo no tiene por qué definir lo nuevo. Significa que el pasado no tiene autoridad absoluta sobre el futuro. Significa que Dios no solo repara, sino que hace cosas nuevas. Aquí se introduce un elemento esencial: los nuevos comienzos. Esta idea toca una fibra muy sensible en el corazón humano, porque muchas personas viven atrapadas en ciclos que parecen no terminar nunca. Ciclos de fracaso, de enfermedad, de escasez, de relaciones rotas. Hablar de un nuevo comienzo no es negar la existencia de esos ciclos, sino declarar que no son eternos, que pueden romperse, que pueden transformarse. Desde una mirada personal y reflexiva, este momento del mensaje es crucial porque redefine la relación entre el creyente y su futuro. Ya no se espera pasivamente a ver qué ocurre. Se proclama lo que se cree que Dios puede hacer. Esta postura es profundamente bíblica. A lo largo de las Escrituras, Dios responde a palabras pronunciadas con fe, no porque Él necesite ser convencido, sino porque el corazón humano necesita alinearse con su voluntad. La apertura de puertas que parecían cerradas es una de las declaraciones más poderosas de esta sección. Todos, en algún momento, hemos enfrentado puertas cerradas, oportunidades que no llegaron, respuestas que nunca aparecieron, procesos que se estancaron sin explicación. Estas puertas cerradas no solo afectan circunstancias externas, también afectan la esperanza interior. Por eso, declarar que Dios abre lo que nadie puede cerrar no es una afirmación ligera, es una restauración de la expectativa. Aquí también se proclama la salud vibrante y completa. No como una negación de la enfermedad, sino como una afirmación de que la enfermedad no es el diseño final. Muchas personas han aprendido a convivir con el dolor como si fuera una identidad. Esta declaración rompe con esa resignación silenciosa. Afirma que el cuerpo, el alma y la mente pueden experimentar restauración. Y aunque el proceso no siempre es inmediato, la esperanza comienza en la palabra pronunciada. Un elemento clave de esta parte es la dedicación consciente. Cuando se presenta la familia, los proyectos, el futuro y los sueños en el altar del Señor, se está realizando un acto de entrega profunda. Entregar no es perder, es confiar. No es renunciar a soñar, sino reconocer que el sueño necesita dirección divina para no convertirse en frustración. Esta entrega voluntaria redefine las prioridades y libera una paz que no depende de resultados inmediatos. Desde el análisis estructural del mensaje, este es el punto donde la fe se vuelve activa y responsable. Ya no se trata solo de recibir palabras de ánimo, sino de participar en una consagración consciente. El creyente deja de ser espectador de su propia vida espiritual y se convierte en colaborador. Esta idea es poderosa porque devuelve dignidad y propósito a la experiencia de fe. Hay algo especialmente significativo en la forma en que se presenta esta declaración. No se limita al individuo, sino que se extiende a todos los tuyos. Esto refuerza nuevamente la dimensión comunitaria de la fe. No oro solo por mí, oro por los que amo, por los que dependen de mí, por los que quizás ni siquiera saben cómo orar. Esta intercesión amplía el impacto de la declaración y la convierte en un acto de amor concreto. Desde una perspectiva más profunda, declarar nuevos comienzos también implica cerrar etapas. No se puede comenzar algo nuevo sin dejar algo atrás. Y aquí
Es donde muchas personas luchan internamente. Soltar viejas heridas, viejas narrativas, viejos miedos requiere valentía. Esta parte del mensaje no lo dice explícitamente, pero lo sugiere con fuerza. Para recibir lo nuevo, hay que permitir que lo viejo pierda su poder. La autoridad con la que se realizan estas declaraciones no proviene del ego humano, sino del nombre en el que se pronuncian, en el nombre de Jesús. Este detalle es fundamental. No se trata de afirmaciones vacías ni de pensamientos positivos aislados. Se trata de palabras pronunciadas bajo una autoridad espiritual reconocida. Esto marca la diferencia entre un deseo y una proclamación. Desde mi experiencia personal reflexionando sobre este tipo de mensajes, he visto cómo muchas personas comienzan a experimentar cambios reales cuando se atreven a hablar su fe en voz alta. No porque las palabras sean mágicas, sino porque revelan una decisión interior. Hablar es tomar postura. Callar muchas veces es resignarse. Este mensaje invita claramente a lo primero. Esta sección prepara el terreno para todo lo que vendrá después. Antes de entrar en historias bíblicas, en conflictos espirituales y en milagros concretos, se establece una verdad fundamental. Dios sigue siendo el Dios de los comienzos. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas puertas se hayan cerrado o cuán cansado te sientas. Mientras haya fe, hay posibilidad de renovación. Si sientes resistencia interna al escuchar estas declaraciones, no te juzgues. A veces, la resistencia no es incredulidad, sino miedo a volver a esperar. Este mensaje no te obliga a sentir algo específico, te invita a abrir una puerta interior. Y esa apertura, por pequeña que sea, es suficiente para que Dios comience a obrar. Aquí no termina nada, aquí empieza algo. Llegamos ahora a un punto de transición clave dentro del mensaje. Después de haber establecido la atmósfera espiritual, la cobertura divina y la declaración profética de nuevos comienzos, el discurso da un giro deliberado hacia la palabra escrita. Aquí, la oración se encuentra con la narrativa bíblica. La fe deja de ser solo una experiencia interior y se ancla en una historia concreta, en un relato que ha atravesado siglos y sigue hablando con fuerza al presente. El libro de Esther. La introducción a esta historia no es casual ni decorativa. La Biblia no se presenta como un conjunto de ideas abstractas, sino como un testimonio vivo de cómo Dios interviene en la historia humana. Al mencionar Esther capítulo 6, se despierta la expectativa de algo que está a punto de cambiar. No es un capítulo cualquiera, es un punto de inflexión. Y eso es precisamente lo que conecta esta narrativa con la vida del espectador. Todos necesitamos creer que existe un punto de inflexión posible para nuestra propia historia. El relato comienza con un detalle aparentemente insignificante: un rey poderoso que no puede dormir. Asuero, monarca de un imperio vastísimo, dueño de 127 provincias, rodeado de riquezas, poder y autoridad, se encuentra incapaz de conciliar el sueño. Desde una perspectiva humana, esto podría explicarse como insomnio, estrés o cansancio, pero la narrativa bíblica invita a mirar más allá de la explicación superficial. En la Biblia, los detalles nunca son accidentales. Antes de llegar a ese momento específico, el mensaje introduce a los personajes centrales de la historia: Mardoqueo, Esther y Amán. Cada uno representa una fuerza espiritual distinta. Mardoqueo encarna la fidelidad silenciosa, la integridad que no busca reconocimiento inmediato. Esther representa el coraje estratégico, la obediencia que asume riesgos. Amán, por su parte, simboliza la maldad organizada, el resentimiento que se convierte en sistema de opresión. Estos no son solo personajes históricos, son arquetipos que siguen manifestándose en distintas formas hoy. El mensaje hace algo muy importante en esta etapa. Contextualiza el conflicto.
no presenta la historia de Esther como un cuento aislado, sino como una narrativa de injusticia real. Amán no es simplemente un villano exagerado, es un hombre con poder político, influencia directa sobre el rey y una agenda clara de destrucción. Su odio hacia el pueblo judío no es impulsivo, es calculado. Esto refuerza una verdad incómoda, pero necesaria. Muchas injusticias no nacen del caos, sino de planes bien estructurados. Desde una mirada personal y analítica, este punto del mensaje conecta profundamente con la experiencia de quienes sienten que están luchando contra fuerzas que los superan. No todos los conflictos en la vida son simples malentendidos. Algunos son sistemas injustos, decisiones ajenas, estructuras que parecen imposibles de derribar. La historia de Esther no minimiza esa realidad, la reconoce, y precisamente por eso resulta tan poderosa. La mención de que nada se le había concedido a Mardoqueo por haber salvado la vida del rey introduce otro elemento crucial: la injusticia del olvido. Mardoqueo había hecho lo correcto, había sido fiel, había protegido al rey, y aún así no había recibido honor alguno. Esta es una experiencia profundamente humana: hacer lo correcto y no ver resultados inmediatos, dar lo mejor y sentirse ignorado, servir con integridad y quedar en silencio. El mensaje no pasa rápidamente por este detalle, lo destaca, porque aquí se establece una identificación directa con el espectador. ¿Cuántas personas sienten que han sido fieles, honestas, perseverantes, y aún así no han visto recompensa? ¿Cuántos han hecho lo correcto en secreto, sin aplausos, sin reconocimiento, sin justicia aparente? La historia de Mardoqueo valida ese dolor sin romantizarlo. Al mismo tiempo, se introduce una tensión narrativa poderosa. Mientras Mardoqueo permanece olvidado, Amán asciende. Mientras uno actúa con integridad, el otro acumula poder. Esta inversión aparente de valores genera una pregunta inevitable: ¿dónde está Dios cuando la injusticia prospera? Esta pregunta no se formula explícitamente, pero está presente en el fondo de toda la narración. Y es una pregunta que muchos espectadores cargan en silencio. Desde el análisis estructural del video, esta sección cumple una función esencial: traslada la fe del plano emocional al plano narrativo. Ya no se trata solo de sentir la presencia de Dios, sino de observar cómo esa presencia opera en contextos complejos, ambiguos y aparentemente desfavorables. La fe madura no ignora la complejidad, la atraviesa. También es importante notar que el mensaje no adelanta la resolución del conflicto, no apresura el milagro. Se toma el tiempo de construir la tensión, de presentar los elementos, de permitir que el espectador sienta el peso de la situación. Esto no solo es efectivo desde el punto de vista narrativo, sino también espiritual, porque en la vida real las respuestas de Dios rara vez llegan sin un tiempo de espera. En esta parte del mensaje se siembra una verdad fundamental que resonará más adelante. Dios trabaja incluso cuando parece ausente. El hecho de que el rey no pueda dormir no se presenta aún como milagro, sino como un detalle intrigante. Algo se está moviendo, pero todavía no se ve. Y esa es, muchas veces, la experiencia del creyente. Sentir que algo está ocurriendo detrás del telón, aunque el escenario visible siga siendo el mismo. Esta sección invita al espectador a hacer algo más que escuchar una historia bíblica. Lo invita a verse reflejado en ella, a identificar qué personaje representa hoy. ¿Eres alguien que ha sido olvidado injustamente? ¿Alguien que enfrenta un sistema que parece hostil? ¿Alguien que no entiende por qué el mal parece avanzar más rápido que el bien? La historia de Esther no juzga esas preguntas, las acoge. Aquí se establece la base sobre la cual se desarrollará todo lo que sigue. Sin esta introducción cuidadosa, el mensaje de intervención divina perdería profundidad.
pero al enraizarlo en una narrativa de injusticia real, se prepara el terreno para comprender que cuando Dios actúa, no lo hace de manera superficial, sino transformadora. La historia está en marcha, y aunque todavía no se ve el desenlace, algo ya ha comenzado a cambiar. A medida que la historia avanza, el mensaje se adentra en el corazón del conflicto espiritual. La injusticia, que no solo hiere, sino que amenaza con destruir por completo. Aquí aparece con claridad la figura de Amán, no como un antagonista caricaturesco, sino como la representación de una maldad organizada, sistemática y legitimada por el poder. Este detalle es fundamental, porque muchas veces el mal que más daño causa no es el que actúa en la sombra, sino el que se viste de autoridad, de legalidad, de normalidad. Amán no odia en silencio. Su resentimiento no se queda en el plano emocional. Él transforma su herida personal en un plan colectivo de exterminio. Y ese paso es lo que convierte un conflicto individual en una amenaza nacional. La Escritura nos muestra que el odio, cuando se alimenta y se justifica, termina buscando estructuras que lo sostengan. Este principio sigue siendo vigente hoy. El resentimiento no sanado puede convertirse en sistemas injustos que aplastan a muchos. Desde una mirada profundamente humana, este punto de la narrativa conecta con el sentimiento de indefensión. El pueblo judío no estaba enfrentando un problema menor ni una incomodidad pasajera. Estaba ante un decreto oficial, respaldado por sellos reales, difundido por todo el imperio, que establecía una fecha para su destrucción total. No había apelación legal, no había margen de negociación, no había salida evidente. La amenaza era absoluta. El mensaje no suaviza esta realidad, no intenta espiritualizar el peligro ni minimizarlo con frases de consuelo rápido. Al contrario, permite que el peso de la injusticia se sienta. Porque solo cuando se reconoce la gravedad de la amenaza, se puede comprender la magnitud de la intervención divina. Dios no actúa para resolver incomodidades triviales. Él interviene para salvar lo que está al borde de desaparecer. Aquí también se expone una verdad incómoda pero necesaria. La maldad puede avanzar rápidamente cuando encuentra silencio. Amán no habría llegado tan lejos si no hubiera encontrado un entorno que le permitiera hacerlo. Su ascenso revela no solo su ambición, sino también la fragilidad de los sistemas humanos cuando se separan de la justicia. Esto no se presenta como una acusación histórica, sino como una advertencia espiritual. Desde una reflexión personal, este punto del mensaje resuena con la experiencia de quienes sienten que están siendo atacados desde múltiples frentes. Personas que no solo enfrentan un problema, sino una acumulación de obstáculos. Cuando la injusticia se vuelve estructural, el cansancio se intensifica. No se trata solo de luchar contra alguien, sino contra todo un sistema que parece inclinarse en contra. La figura de la horca que Amán manda construir para Mardoqueo es especialmente simbólica. No se trata solo de castigar, sino de humillar públicamente, de enviar un mensaje de terror, de establecer un precedente. La maldad no se conforma con vencer, quiere intimidar, quiere que el miedo se propague, quiere que otros renuncien antes de intentar resistir. Este detalle conecta profundamente con muchas realidades contemporáneas. Cuando alguien es atacado injustamente, no siempre se busca solo su caída, sino que otros aprendan a no levantar la voz. El miedo se convierte en una herramienta de control. Y este es precisamente el terreno donde la fe comienza a ser desafiada con mayor intensidad. En este punto de la narrativa, Mardoqueo y Esther aparecen como figuras aparentemente frágiles frente al poder de Amán. No tienen ejércitos, no controlan decretos, no manejan recursos políticos y, sin embargo, poseen algo que el sistema de Amán no puede controlar: una conexión viva con Dios.
Esta diferencia, aunque aún no se manifiesta visiblemente, es el núcleo de todo lo que está por suceder. El mensaje subraya que Mardoqueo no luchaba solo por sí mismo. Su resistencia no era egoísta. Él representaba a todo un pueblo. Esta dimensión colectiva del conflicto es clave porque eleva la historia más allá de una disputa personal. Lo que está en juego no es solo el destino de un hombre, sino la supervivencia de una identidad, de una promesa, de una herencia espiritual. Desde el análisis estructural del video, esta sección cumple la función de llevar la atención al límite. Aquí se establece claramente que, humanamente hablando, no hay salida. El espectador debe sentir que el escenario es imposible, porque solo desde ese lugar se puede comprender la naturaleza del milagro que vendrá después. Si hubiera soluciones evidentes, la intervención divina perdería impacto. También es importante notar que el mensaje no invita a la venganza ni al odio en respuesta al odio. No se propone combatir a Amán con las mismas armas que él utiliza. Al contrario, se prepara el terreno para una respuesta radicalmente distinta: la intercesión, la oración, el ayuno, la humillación voluntaria ante Dios. Esta elección no es una huida, sino una estrategia espiritual. Desde una perspectiva más profunda, esta parte del mensaje confronta al espectador con una pregunta incómoda. ¿Qué haces cuando la injusticia parece invencible? Cuando las decisiones ajenas amenazan con destruir lo que amas, cuando el sistema está en tu contra. La historia no ofrece una respuesta simplista, pero sí señala una dirección. Cuando el poder humano se vuelve opresivo, el poder divino se vuelve indispensable. Este conflicto también revela algo sobre la paciencia de Dios. Él no actúa inmediatamente para detener a Amán. Permite que el plan avance, que el decreto se publique, que la horca se construya, no porque apruebe la maldad, sino porque está preparando una respuesta que no solo detendrá el mal, sino que lo expondrá, lo revertirá y lo transformará en testimonio. Para quien escucha este mensaje desde su propia lucha personal, esta sección puede resultar inquietante, puede despertar preguntas, incluso incomodidad. Pero esa incomodidad es parte del proceso. La fe que transforma no evita el conflicto, lo atraviesa con una perspectiva más alta. Aquí, en el punto más oscuro de la narrativa, se siembra una semilla silenciosa de esperanza. Todavía no se ve la luz, todavía no hay resolución, pero algo comienza a gestarse en el lugar menos esperado. Mientras Amán cree tener el control absoluto, el cielo ya está en movimiento. La amenaza es real, el peligro es inminente. Pero la historia aún no ha terminado. Cuando la amenaza alcanza su punto más alto y la injusticia parece completamente consolidada, el mensaje introduce un giro que no responde a la lógica humana, sino a la lógica del reino, el ayuno y la oración. Aquí no hay estrategias políticas, no hay negociaciones secretas, no hay alianzas de conveniencia. Lo que aparece es una decisión espiritual radical. Esther y Mardoqueo no reaccionan desde el miedo, sino desde la fe consciente de su fragilidad y al mismo tiempo de la grandeza de Dios. Este momento es crucial porque redefine el concepto de poder. En el mundo humano, el poder suele asociarse con influencia, recursos, autoridad visible. En esta narrativa, el poder verdadero se manifiesta en la capacidad de humillarse. Ayunar no es simplemente dejar de comer, es reconocer que hay batallas que no se ganan con fuerzas humanas. Orar no es repetir palabras, es alinearse con una voluntad superior cuando la propia comprensión ya no alcanza. El mensaje subraya algo que muchas veces se pasa por alto. Esther no estaba obligada a interceder. Podría haberse quedado en silencio, protegida por su posición, esperando que el decreto no la alcanzara directamente, pero decide exponerse, decide ayunar, decide orar.
y en esa decisión se revela el verdadero carácter de la fe que arriesga, la fe que actúa aun cuando no tiene garantías. Desde una reflexión personal, este punto del mensaje confronta directamente la espiritualidad cómoda. No se trata de una oración rápida para aliviar la ansiedad momentánea, sino de una entrega profunda que involucra cuerpo, mente y espíritu. El ayuno incomoda, debilita, confronta, y precisamente por eso se convierte en una herramienta poderosa. Cuando el cuerpo se debilita voluntariamente, el espíritu se vuelve más sensible. Aquí se introduce una verdad espiritual que atraviesa toda la Escritura. El cielo responde a un clamor sincero, no a una oración mecánica, no a palabras vacías, sino a un corazón quebrantado. El mensaje enfatiza que, en medio del ayuno y la oración, algo comienza a moverse. No necesariamente en lo visible, sino en lo invisible. Las piezas empiezan a reordenarse. Las circunstancias comienzan a alinearse de formas que nadie podría prever. Desde el análisis estructural del video, esta sección cumple una función determinante. Desplaza el foco del antagonista humano hacia la intervención divina. Hasta ahora, la atención estaba centrada en Amán y en la amenaza. Aquí, el protagonismo cambia. El énfasis ya no está en lo que el enemigo puede hacer, sino en lo que Dios puede activar cuando su pueblo decide buscarlo con todo el corazón. El mensaje también rompe con una idea peligrosa, que la oración es el último recurso cuando todo lo demás falla. En esta narrativa, la oración es la estrategia principal. No se ora porque no hay otra opción, sino porque se reconoce que esta es la opción más poderosa. Esta comprensión transforma la manera en que el creyente enfrenta los conflictos. Ya no ora desde la desesperación, sino desde la convicción. Hay una frase implícita que atraviesa esta parte del mensaje. No tienes idea de lo que puede desatarse cuando decides orar y ayunar. Esta afirmación no exagera. Sugiere que la realidad espiritual es mucho más amplia y dinámica de lo que percibimos, que nuestras decisiones espirituales tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato, que un acto aparentemente pequeño puede generar una reacción en cadena. Desde una perspectiva humana, resulta tentador medir la eficacia de la oración por resultados visibles inmediatos. Pero este mensaje invita a una mirada más profunda. El ayuno y la oración no buscan controlar a Dios, sino rendirse a Él. Y esa rendición abre espacios donde Dios puede actuar sin las limitaciones que nosotros mismos imponemos con nuestra impaciencia. Este momento también revela algo importante sobre el tiempo de Dios. Mientras el ayuno y la oración se desarrollan, no ocurre ningún milagro visible inmediato. El decreto no se anula. Amán sigue en su posición. La horca sigue en pie. Y sin embargo, el mensaje afirma con convicción que la maquinaria divina ya está en movimiento. Esto enseña una lección esencial. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Para el espectador que atraviesa una crisis personal, esta sección puede resultar desafiante. Invita a un tipo de fe que no busca resultados instantáneos, sino fidelidad sostenida. No promete comodidad, sino transformación. Y esa transformación comienza en lo invisible, mucho antes de manifestarse en lo visible. El ayuno y la oración también funcionan como un acto de alineación colectiva. No es solo Esther, no es solo Mardoqueo, es un pueblo entero humillándose delante de Dios. Esta unidad espiritual amplifica el clamor. La fe compartida tiene una fuerza distinta. Cuando muchos corazones laten al mismo ritmo espiritual, el impacto se multiplica. Desde una lectura más profunda, este momento del mensaje nos recuerda que Dios no necesita grandes números ni grandes recursos para intervenir. Necesita corazones disponibles. Necesita personas dispuestas a detenerse, a callar, a escuchar, a reconocer que no lo saben todo y que no pueden con todo.
Ese reconocimiento no debilita, fortalece. Aquí se siembra una convicción que sostendrá todo lo que viene después. La historia no se está desarrollando al azar, no está fuera de control. Aunque parezca que el mal avanza sin resistencia, hay una respuesta gestándose en el ámbito espiritual. Y cuando esa respuesta se manifieste, cambiará el curso de los acontecimientos de manera irreversible. Este es el punto donde la fe deja de ser teórica y se convierte en práctica radical. No hay aplausos, no hay reconocimiento público. Solo hay ayuno, oración y una confianza profunda en que Dios escucha incluso cuando todo parece perdido. El escenario sigue siendo oscuro, la amenaza sigue vigente, pero ahora hay algo distinto en el ambiente. Una expectativa silenciosa, una tensión espiritual que anuncia que el desenlace se acerca. Es en medio de ese silencio tenso, cuando nada parece cambiar en la superficie, que ocurre uno de los movimientos más reveladores de toda la historia. El rey no puede dormir. Este detalle, que a simple vista podría parecer insignificante, se convierte en el eje alrededor del cual Dios comienza a reordenar todo. La narrativa bíblica es intencional al destacar este momento. No dice que el rey tuvo una revelación grandiosa ni una visión celestial. Dice, simplemente, que no pudo conciliar el sueño, y en esa simpleza se esconde una intervención poderosa. Asuero no era un hombre común. Era el gobernante de un imperio inmenso, acostumbrado a que todo girara a su favor. Su descanso no dependía del caos ni de la amenaza. Estaba protegido por muros, ejércitos y privilegios. Sin embargo, aquella noche algo lo inquieta. Algo rompe su rutina. Y esa inquietud no nace del azar. Es el eco de un clamor que se ha elevado en lo secreto. Mientras Esther y Mardoqueo ayunan y oran, Dios comienza a moverse en el lugar menos esperado, la mente de un rey pagano. Aquí se revela un principio espiritual profundo. Dios no necesita permiso humano para actuar. Puede tocar corazones, perturbar conciencias y alterar rutinas incluso de aquellos que no lo reconocen como Señor. Esta verdad rompe una limitación común en la fe. La idea de que Dios solo puede actuar dentro de los espacios religiosos. En realidad, Él gobierna sobre todo, incluso sobre los que creen tener el control absoluto. Desde una reflexión personal, este punto del mensaje resulta especialmente esperanzador, porque muchas personas oran pensando que todo depende de su propia capacidad de insistir, de convencer, de luchar. Esta historia muestra lo contrario. Cuando el pueblo ora, Dios se encarga de mover a quienes tienen la influencia. No siempre somos nosotros los que tenemos que forzar puertas. A veces, Dios despierta a quienes tienen las llaves. El insomnio del rey no se presenta como una molestia menor, sino como una herramienta divina. En lugar de buscar distracciones superficiales, Asuero ordena que le traigan el libro de los hechos memorables. Este detalle es clave. En una noche de inquietud, el rey decide revisar el pasado. Y en esa revisión aparece un nombre olvidado, Mardoqueo, el mismo hombre que había sido fiel, que había protegido al rey y que había sido ignorado durante tanto tiempo. Este momento es profundamente simbólico. Muchas veces la justicia no llega cuando la esperamos, pero nunca deja de estar registrada. Lo que fue olvidado por los hombres no fue olvidado por Dios. Y cuando llega el tiempo adecuado, Dios tiene la capacidad de traer a la memoria lo que parecía enterrado. El libro de los Hechos no es solo un registro histórico, es una metáfora de la memoria divina. Desde el análisis estructural del mensaje, esta sección marca el inicio del giro narrativo. Hasta ahora, todo parecía avanzar hacia la derrota. Aquí, sin que nadie lo planee, sin que Esther ni Mardoqueo hagan nada visible en ese momento, el escenario comienza a invertirse. Esto enseña una lección esencial.
No todo cambio comienza con una acción visible. Algunos comienzan con un movimiento interno, con una inquietud, con una noche sin descanso. Es importante destacar que Dios no despierta a cualquier persona. Despierta al Rey, a la máxima autoridad. Esto no es un detalle menor. El mensaje subraya que Dios puede hablar con quienes ocupan posiciones de poder cuando es necesario para cumplir sus propósitos. No importa cuán inaccesible parezca alguien, cuán distante de la fe o cuán rodeado de privilegios esté, Dios tiene acceso a todos los corazones. Desde una perspectiva humana, esto confronta una creencia limitante muy común. Esa persona nunca cambiará, nunca me escucharán, no tengo acceso a quien decide. La historia de Esther desmonta esa narrativa. No fue Mardoqueo quien pidió audiencia. No fue Esther quien envió un mensaje esa noche. Fue Dios quien inició el movimiento. Esto libera al creyente de una carga innecesaria. No todo depende de ti. Este momento también revela algo sobre el tiempo de Dios. El insomnio ocurre en la noche exacta, ni antes ni después. Cuando la horca ya estaba construida, cuando el decreto ya había sido enviado, cuando todo parecía decidido. Dios no llega tarde, llega cuando su intervención tendrá el mayor impacto. Y aunque desde nuestra perspectiva humana eso puede parecer tardío, desde la perspectiva divina es perfecto. Para quien escucha este mensaje desde una situación de injusticia prolongada, esta sección trae una esperanza profunda. Tal vez has sido ignorado, pasado por alto, olvidado. Tal vez hiciste lo correcto y no viste recompensa. Tal vez otros avanzaron mientras tú permanecías en silencio. Esta historia afirma algo con fuerza. Tu fidelidad no está perdida. Puede estar en espera, pero no está olvidada. Hay también una advertencia implícita en este momento. Así como Dios puede inquietar el corazón para bien, también puede hacerlo para exponer la injusticia. La noche sin sueño del rey no solo traerá honra a Mardoqueo, también comenzará a desmantelar el plan de Amán. El mismo poder que abre puertas también revela intenciones ocultas. La justicia divina no solo recompensa, también desenmascara. Desde una lectura más profunda, este insomnio simboliza el inicio de un desorden divino. Dios desordena lo que parecía estable para reordenarlo según su justicia. Lo que para el rey fue una molestia pasajera, para el cielo fue una estrategia. Esto nos recuerda que muchas incomodidades en la vida no son castigos, sino preparaciones. En este punto, el mensaje invita al espectador a reconsiderar sus propias noches sin descanso. Esos momentos de inquietud, de pensamientos persistentes, de preguntas sin respuesta, tal vez no son solo ansiedad, tal vez son espacios donde Dios está intentando llamar tu atención, redirigir tu enfoque, traerte a memoria algo que necesitas recordar o corregir. La historia avanza, y aunque todavía no se ha pronunciado ninguna sentencia, ni se ha visto ningún milagro visible, algo ya ha cambiado de manera irreversible. El nombre de Mardoqueo ha vuelto a ser pronunciado en el palacio. La memoria ha sido activada. La injusticia ha sido puesta en evidencia. Y todo comenzó con una noche sin sueño. Nada ocurre por accidente. Cuando Dios comienza a moverse, incluso el descanso de los poderosos puede ser interrumpido para dar paso a su justicia. A partir de ese insomnio aparentemente insignificante, el mensaje se eleva a un nivel más amplio y profundo. Ya no se trata solo de una historia puntual ni de un episodio aislado en la vida de un rey antiguo. Aquí se revela un principio espiritual universal que atraviesa generaciones, culturas y contextos. Dios sigue hablando a los seres humanos, incluso cuando no lo esperan, incluso cuando no lo buscan conscientemente. Y lo hace de formas que desafían nuestra lógica y nuestras expectativas. El relato introduce un paralelo bíblico que amplía esta comprensión. La esposa de Pilato.
Ella también tuvo un sueño perturbador. No era una mujer del pueblo hebreo, no era una seguidora declarada de Jesús, no estaba buscando una revelación espiritual. Y sin embargo, Dios la inquietó profundamente a través de un sueño. El mensaje que ella envía a su esposo es claro y urgente: no tengas nada que ver con ese hombre justo. Este detalle no se menciona como una anécdota, sino como una confirmación de un patrón divino. Aquí se establece una verdad contundente. Dios no está limitado por nuestras categorías religiosas. Puede hablar a través de sueños, inquietudes, pensamientos insistentes, situaciones inesperadas. Puede tocar el corazón de alguien que nunca se ha acercado a una iglesia. Puede interrumpir la noche de una persona poderosa para cumplir un propósito que beneficiará a otros. Esta idea rompe la falsa creencia de que solo quienes oran escuchan a Dios. A veces, Dios habla precisamente a quienes no saben cómo escucharlo. Desde una reflexión personal, este punto del mensaje resulta profundamente liberador. Muchas personas viven con la angustia de sentir que todo depende de ellas, de su capacidad de explicar, de convencer, de defenderse, de luchar por justicia. Este principio espiritual afirma lo contrario. Hay batallas que Dios libra directamente en la mente y el corazón de otros, sin que tú tengas que estar presente. Hay conversaciones que ocurren en lo secreto, decisiones que se gestan en la intimidad de una noche inquieta, movimientos que tú nunca verás, pero que trabajan a tu favor. Este es un cambio de enfoque radical. Hasta ahora, el espectador podía identificarse con Esther o con Mardoqueo, con quienes ayunan, oran y esperan. Aquí, el mensaje invita a reconocer que Dios también actúa fuera del círculo visible de la fe. Esto amplía la visión espiritual y evita que la fe se vuelva limitada o controladora. Dios no necesita nuestros esquemas para intervenir. Él es soberano incluso sobre los espacios que no comprendemos. Desde el punto de vista estructural, esta sección cumple una función clave: universaliza el mensaje. Ya no estamos solo en la historia de Esther ni en el contexto del pueblo judío. Estamos ante una ley espiritual que se aplica a la vida del espectador hoy. Si Dios pudo hablar a un rey pagano y a la esposa de un gobernador romano, también puede hablar al jefe que decide tu futuro laboral, al médico que evalúa tu diagnóstico, al juez que analiza tu caso, a la persona que tiene en sus manos una decisión que te afecta directamente. El mensaje no promete manipulación ni control, no sugiere que Dios obligue a nadie contra su voluntad. Lo que afirma es algo más profundo. Dios tiene la capacidad de generar inquietud, de sembrar una pregunta, de activar una conciencia. Y esa inquietud puede ser el comienzo de un cambio que tú no podrías provocar por tus propios medios. Aquí aparece una afirmación poderosa que atraviesa todo el discurso. Dios está trabajando en tu situación, incluso cuando tú no lo ves. Esta frase no es una consigna vacía, es una reinterpretación de la realidad. Muchas veces evaluamos la obra de Dios únicamente por lo que es visible. Si no vemos puertas abiertas, asumimos que no pasa nada. Si no hay respuestas inmediatas, concluimos que Dios guarda silencio. Esta sección del mensaje corrige esa percepción limitada. Desde una experiencia humana profunda, este punto toca directamente el cansancio espiritual, el cansancio de orar sin ver resultados, el agotamiento de esperar justicia, la frustración de sentir que nada se mueve. El mensaje no niega ese cansancio, pero lo redefine. Tal vez no estás viendo movimiento porque el movimiento está ocurriendo en otro lugar. Tal vez Dios no está cambiando la situación aún porque está preparando a la persona que debe cambiarla. Este principio también confronta una idea peligrosa, que la fe solo funciona cuando todo es claro y ordenado. La historia demuestra lo contrario. Dios actúa en medio de la confusión, de la incertidumbre, de la noche.
El rey no entiende por qué no puede dormir. La esposa de Pilato no comprende completamente el alcance de su sueño. Y sin embargo, esos momentos de incomodidad se convierten en puntos de inflexión históricos. Desde una lectura más profunda, este mensaje invita al espectador a reinterpretar sus propias experiencias de inquietud. Esos momentos en los que algo no encaja, en los que el descanso se interrumpe, en los que una idea insiste una y otra vez. No todo es ansiedad, no todo es miedo. A veces es Dios llamando la atención sobre algo que necesita ser visto, recordado o corregido. Esta sección también libera al creyente de una carga injusta, la de pensar que debe tener control absoluto sobre su proceso. La fe madura reconoce que hay áreas donde no tenemos acceso, pero Dios sí. Hay decisiones que no podemos influir, pero Dios puede tocar. Hay puertas que no podemos abrir, pero Dios puede inquietar a quien tiene la llave. En este punto, el mensaje se vuelve profundamente pastoral. No exige más esfuerzo, no pide más sacrificio, pide confianza. Confianza en que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Confianza en que su obra no depende exclusivamente de nuestra percepción. Confianza en que, incluso cuando todo parece detenido, hay un movimiento invisible en marcha. El espectador es invitado a descansar en esta verdad, a soltar la ansiedad de tener que entenderlo todo, a aceptar que hay procesos que se desarrollan en silencio, en lo oculto, en lo que no se anuncia públicamente, y que esos procesos, cuando maduran, tienen el poder de cambiar el rumbo de una historia entera. Aquí, el mensaje amplía la esperanza. Ya no se trata solo de que Dios actúe en respuesta a la oración, sino de que Dios está activamente involucrado en la realidad humana, moviendo piezas, tocando conciencias, generando inquietudes, preparando caminos. La noche sigue siendo noche. El peligro aún no se ha disipado, pero ahora sabemos algo más. Dios no duerme, incluso cuando otros no pueden dormir. En este punto del mensaje, la narrativa da un giro decisivo hacia lo personal. Después de haber explorado principios espirituales amplios y ejemplos bíblicos poderosos, el enfoque se estrecha y se dirige directamente al corazón del espectador. Ya no estamos observando la historia desde fuera. Ahora somos invitados a entrar en ella. El mensaje deja claro que la palabra no fue escrita solo para ser admirada, sino para ser vivida, aplicada y experimentada en la realidad concreta de cada persona. Aquí aparece una enumeración que no es casual ni genérica. Se mencionan crisis específicas, problemas financieros que parecen no tener salida, deudas que ahogan, negocios al borde del colapso, matrimonios desgastados, relaciones rotas entre padres e hijos, diagnósticos médicos alarmantes, enfermedades persistentes, injusticias legales, difamaciones, traiciones. Esta lista no busca dramatizar, sino conectar, porque cada palabra pronunciada encuentra eco en la vida de alguien que escucha. Este recurso narrativo es profundamente efectivo porque rompe la distancia emocional. El espectador deja de pensar, esto le pasó a ellos, y comienza a pensar, esto me está pasando a mí. La fe deja de ser una teoría espiritual y se convierte en una conversación íntima. El mensaje no habla de problemas abstractos, habla de dolores reales, cotidianos, que desgastan el alma poco a poco. Desde una reflexión personal, este momento del mensaje tiene una fuerza especial porque valida el sufrimiento sin romantizarlo. No se dice que todo ocurre por una razón bonita, ni que el dolor debe aceptarse sin cuestionamientos. Se reconoce la angustia, la confusión, el miedo. Se reconoce que hay momentos en los que uno siente que está al borde del abismo, sin fuerzas, sin respuestas, sin claridad. Y esa honestidad genera confianza. Aquí se introduce una afirmación que confronta directamente la desesperanza. Dios está trabajando en tu situación, aunque ahora no lo veas.
Esta frase no pretende negar la gravedad del problema, sino ampliar la perspectiva. Muchas veces, cuando el dolor es intenso, nuestra visión se reduce al presente inmediato. Todo lo que vemos es el problema. El mensaje invita a levantar la mirada sin minimizar la herida. Este es un punto delicado, porque el riesgo de ofrecer esperanza superficial siempre está presente. Sin embargo, el mensaje evita ese peligro al no prometer soluciones instantáneas ni resultados mágicos. Lo que ofrece es algo más profundo, la certeza de que la historia aún no ha terminado, que el capítulo actual no define el desenlace, que incluso en medio del caos hay un propósito en desarrollo. Desde el análisis estructural del video, esta sección cumple una función esencial. Traslada la fe del plano narrativo al plano existencial. Hasta ahora, el espectador podía inspirarse con la historia de Esther, con el insomnio del rey, con los principios espirituales universales. Aquí se le pide algo más: verse reflejado, reconocer su propia lucha y decidir qué hará con esa fe que ha estado recibiendo. El mensaje no se limita a describir problemas. También señala una respuesta clara. Este es el momento de empezar a orar y ayunar con un propósito específico. No una oración vaga, no un ayuno sin dirección, sino una entrega consciente de aquello que más duele. Esta instrucción es clave porque transforma la fe en acción. No se trata solo de creer que Dios puede, sino de colocar activamente la carga en sus manos. Desde una mirada más profunda, este llamado a la acción no es una exigencia pesada, sino una invitación liberadora. Muchas personas cargan con problemas durante años porque sienten que deben resolverlos solos. Este mensaje rompe esa narrativa. Afirma que hay cargas que no fueron diseñadas para ser llevadas en soledad, que hay situaciones que solo pueden ser transformadas cuando se colocan en el altar. El mensaje también aborda una experiencia muy común: la injusticia personal, ser tratado injustamente, ser acusado falsamente, ser difamado, ser traicionado. Estas heridas no siempre son visibles, pero dejan marcas profundas. Aquí se declara con firmeza que Dios puede generar una inquietud divina en aquellos que tienen poder o influencia para que se acuerden de ti. Esta afirmación conecta directamente con la historia de Mardoqueo y la noche sin sueño del rey. Desde una perspectiva humana, esta idea puede parecer difícil de creer. Cuando alguien ha sido ignorado o pisoteado por mucho tiempo, la esperanza se debilita. Pero el mensaje no se basa en optimismo humano, sino en precedentes espirituales. Si Dios pudo inquietar al rey Asuero, también puede inquietar a quienes hoy tienen la capacidad de cambiar tu situación. Esta sección también confronta el sentimiento de abandono. Muchas personas sienten que Dios se ha olvidado de ellas porque no ven cambios visibles. El mensaje responde a ese sentimiento con una verdad firme: Dios no olvida. Puede haber silencio, puede haber espera, pero no hay olvido. Lo que parece retraso es, muchas veces, preparación. Desde una reflexión personal, este punto del mensaje invita a una decisión interior. No se puede escuchar estas palabras y permanecer completamente neutral. O se decide seguir cargando solo, o se decide confiar de una manera más profunda. La fe aquí no se presenta como una emoción pasajera, sino como una elección consciente. También es importante notar que el mensaje no promete que todos los problemas desaparecerán de inmediato. Lo que promete es algo más realista y a la vez más poderoso: que Dios tiene la capacidad absoluta de revertir cualquier situación, incluso aquellas que parecen selladas. Esta promesa no elimina el proceso, pero le da sentido. En este punto, el espectador es llevado a una encrucijada espiritual. Ha escuchado la historia, ha entendido los principios, ha reconocido su propia lucha. Ahora debe decidir si dará el siguiente paso.
No se trata de una presión externa, sino de una invitación interna. ¿Seguirás observando desde la distancia o te involucrarás de verdad? La fe que no se aplica se diluye, la fe que se vive transforma. Este mensaje no busca crear dependencia emocional, sino despertar responsabilidad espiritual. No te dice qué sentir, te invita a actuar. Aquí, la historia bíblica y la historia personal se entrelazan. Lo que Dios hizo antes se convierte en una promesa de lo que puede hacer ahora. No como una copia exacta, sino como una manifestación viva de su carácter inmutable. El mensaje deja claro que este no es el final del proceso. Es un punto de inflexión, un momento de decisión, un instante en el que puedes seguir cargando con todo o empezar a confiar de verdad. La pregunta ya no es si Dios puede actuar. La pregunta es si estás dispuesto a poner tu situación en sus manos. Después de haber llevado al espectador a reconocerse dentro de la historia, el mensaje entra en una fase decisiva, el llamado radical a la acción espiritual. Aquí ya no basta con comprender, ni siquiera con creer en silencio. Este es el punto donde la fe exige una respuesta concreta. No una reacción impulsiva, sino una decisión consciente. El mensaje deja claro que la fe que transforma no es pasiva, es intencional, direccionada y valiente. El llamado a orar y ayunar con un propósito específico no surge como una carga añadida, sino como una vía de liberación. Se insiste en algo fundamental. No se trata de orar por todo de manera general, sino de colocar una situación concreta en el altar, nombrarla, reconocerla, entregarla. Este enfoque rompe con una espiritualidad difusa que muchas veces evita el dolor por miedo a enfrentarlo. Aquí, la fe se presenta como el acto de mirar de frente aquello que más duele y decir, esto ya no lo cargo solo. Desde una reflexión personal, este momento del mensaje confronta una resistencia muy común. Muchas personas oran de manera genérica porque temen decepcionarse si oran con precisión. Prefieren no esperar demasiado para no sufrir otra frustración. Pero este mensaje propone lo contrario, esperar con intención. No porque Dios deba algo, sino porque el corazón humano necesita claridad. La fe sin dirección se diluye, la fe enfocada se fortalece. Aquí también se redefine el concepto de ayuno. No se presenta como un sacrificio religioso para ganar mérito, sino como una herramienta de alineación interior. Ayunar es decirle al cuerpo que no tiene la última palabra. Es recordar que el ser humano no vive solo de lo que consume, sino de aquello en lo que confía. En un mundo que busca anestesiar el dolor con distracciones constantes, el ayuno se convierte en un acto contracultural. Es detenerse para escuchar. El mensaje enfatiza que este llamado no es para los fuertes, sino para los dispuestos. No se requiere una fe perfecta, sino una fe honesta. No se pide que el espectador tenga todas las respuestas, sino que esté dispuesto a reconocer sus límites. Este matiz es crucial, porque libera a muchos del miedo a no hacerlo bien. Dios no responde a la técnica, responde al corazón. Desde el análisis estructural del video, esta sección cumple una función de transición activa. Hasta ahora, el mensaje ha construido comprensión, identificación y esperanza. Aquí se convierte en un impulso. No empuja, pero invita con firmeza. Es el momento en el que el espectador deja de ser un oyente y comienza a ser un participante. Esta participación no es pública ni visible necesariamente, pero es real y profunda. El mensaje también introduce una verdad incómoda pero necesaria. Hay situaciones que no cambiarán mientras no cambie nuestra postura espiritual. No porque Dios sea indiferente, sino porque muchas veces seguimos intentando resolver con nuestras fuerzas lo que solo puede ser transformado desde el ámbito espiritual. Este llamado no niega la responsabilidad humana, la ordena, coloca cada cosa en su lugar.
Hay una invitación clara a colocar en el altar aquello que parece imposible, una deuda impagable, una relación rota, una enfermedad persistente, una injusticia prolongada. El altar no se presenta como un lugar simbólico lejano, sino como una decisión interior, donde decides dejar de controlar y comenzar a confiar. Este acto, aunque invisible, tiene un peso espiritual enorme. Desde una perspectiva más profunda, este llamado a la acción también rompe con la idea de que la fe es solo consuelo emocional. Aquí, la fe es confrontación. Confrontación del miedo, del orgullo, de la autosuficiencia. Ayunar y orar con propósito implica reconocer que no todo está bajo control y que eso no es una derrota, sino el inicio de una verdadera dependencia. El mensaje cuida de no presentar el ayuno y la oración como fórmulas automáticas. No promete que al tercer día todo cambiará. Lo que promete es algo más honesto, que Dios escucha, que Dios responde a su tiempo y que ese tiempo tiene sentido, aunque no siempre sea comprendido. Esta honestidad protege al espectador de una fe frágil basada únicamente en resultados rápidos. También se enfatiza que este acto espiritual no se realiza desde la desesperación, sino desde la esperanza activa. No es un último recurso cuando todo falla, sino una elección consciente de colocar a Dios en el centro. Esta distinción es clave porque define el tono del proceso. No se ayuna para forzar a Dios, se ayuna para alinearse con Él. Desde una reflexión personal, este punto del mensaje invita a una revisión profunda de prioridades. ¿Qué ocupa más espacio en tu mente? ¿El problema o la confianza? ¿Qué alimentas más? ¿El miedo o la fe? El ayuno y la oración, tal como se presentan aquí, no buscan castigar el cuerpo, sino liberar el espíritu de la saturación constante. El llamado también tiene una dimensión de valentía, porque orar y ayunar con propósito implica abrirse a la posibilidad de cambio, y todo cambio, incluso el deseado, genera temor. Este mensaje no niega ese temor, pero lo atraviesa con una promesa silenciosa. Dios no abandona a quienes se acercan con sinceridad. En este punto, el espectador se encuentra ante una decisión clara. No se le obliga, no se le presiona, pero se le invita con firmeza. Puede seguir escuchando pasivamente o puede comenzar a involucrarse de manera activa. Puede seguir cargando solo o puede colocar la carga en el altar. Este llamado no marca el final del camino, sino el comienzo de una etapa distinta. Una etapa donde la fe deja de ser solo una idea reconfortante y se convierte en una práctica viva, donde la oración deja de ser un hábito y se convierte en un acto de entrega consciente. Aquí, el mensaje prepara el terreno para lo que vendrá después, porque cuando alguien decide actuar espiritualmente, aunque no vea cambios inmediatos, algo ya ha cambiado en su interior. Y ese cambio interior es, muchas veces, el primer paso hacia una transformación mayor. En este tramo del mensaje, la atención se eleva hacia una proclamación solemne de quién es Dios. Después del llamado a la acción espiritual, no se deja al espectador solo con su esfuerzo o su decisión personal. Al contrario, se le recuerda algo esencial. La eficacia de la fe no depende de la fuerza humana, sino de la soberanía divina. Aquí, el discurso se vuelve contemplativo, firme y profundamente reverente. No es un grito emocional, es una afirmación de autoridad. Se presentan los nombres y atributos de Dios no como información teológica fría, sino como declaraciones vivas. Dios es el soberano absoluto del universo, el creador de todo lo visible e invisible, el gran yo soy, el autoexistente, el eterno. Estas palabras no se acumulan por estilo retórico, sino para provocar un cambio de perspectiva. Cuando una persona reconoce verdaderamente quién es Dios, su problema cambia de tamaño.
no porque desaparezca, sino porque deja de ocupar el centro. Aquí se introduce una idea clave que atraviesa toda la espiritualidad bíblica. Dios no compite con nadie, no necesita luchar por espacio. Cuando Él es reconocido como soberano, todo lo demás encuentra su lugar. Esta comprensión no elimina la dificultad, pero desactiva el pánico. El miedo se alimenta de la ilusión de que todo está fuera de control. La soberanía de Dios rompe esa ilusión. El mensaje cita con fuerza una instrucción que parece paradójica en medio de la tormenta. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta frase no invita a la pasividad irresponsable, sino a una quietud interior, a detener la ansiedad, a silenciar la mente que corre sin descanso, buscando soluciones inmediatas. La quietud aquí no es ausencia de fe, es expresión de confianza. Desde una reflexión personal, esta parte del mensaje es especialmente desafiante porque va en contra de la cultura de la urgencia. Vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas, acciones constantes, resultados inmediatos. Estar quieto se percibe como perder tiempo. Sin embargo, la fe bíblica propone lo contrario. Hay momentos en los que el mayor acto de fe es detenerse y reconocer que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando nosotros no sabemos qué hacer. Esta sección también redefine el concepto de control. Muchas personas creen que confiar en Dios significa dejar de pensar o de actuar. El mensaje corrige esa idea. Confiar no es renunciar a la responsabilidad, sino soltar la ilusión de control absoluto. Es aceptar que hay fuerzas, tiempos y procesos que no están en nuestras manos, pero sí están en las manos de Dios. Desde el análisis estructural del video, esta parte cumple una función estabilizadora. Después de movilizar emocional y espiritualmente al espectador, se evita que caiga en una fe agitada, ansiosa o basada en el esfuerzo propio. Se vuelve al centro, se recuerda quién dirige la historia. Esta pausa es fundamental para que la fe no se convierta en tensión constante. El mensaje también enfatiza que Dios es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Esta imagen no se presenta para generar miedo, sino seguridad. Habla de un Dios que no solo es amoroso, sino también poderoso. Un Dios que tiene autoridad para ordenar, para mover, para intervenir. Cuando se afirma que cuando Dios da una orden, los cielos y la tierra obedecen, se está recordando que no hay circunstancia fuera de su alcance. Desde una perspectiva humana, esta declaración confronta una duda silenciosa muy común. ¿Y si mi problema es demasiado grande? La respuesta implícita es clara. Para Dios no existen categorías de dificultad. Lo que para nosotros es imposible, para Él no representa ningún límite. Esta verdad no pretende minimizar el dolor humano, sino relativizar su poder frente a la grandeza divina. Esta sección también tiene un efecto profundamente sanador sobre la ansiedad espiritual. Muchas personas viven su fe como una carrera agotadora, siempre haciendo, siempre intentando, siempre esforzándose por activar algo. Aquí, el mensaje propone un descanso distinto. Un descanso que no nace de la resignación, sino de la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando nosotros nos detenemos. La quietud de la que se habla no es silencio vacío, sino silencio lleno de conciencia. Es un silencio que reconoce la presencia de Dios en medio de la confusión. Es un silencio que escucha más de lo que habla. En ese espacio, la fe madura se fortalece, porque deja de depender de emociones fluctuantes y se ancla en una verdad inmutable. Desde una reflexión más profunda, esta parte del mensaje invita al espectador a revisar su relación con el tiempo, a aceptar que no todo se resuelve al ritmo que uno desea, a confiar en que el tiempo de Dios no es indiferente ni cruel, sino preciso. Esta aceptación no siempre es fácil, pero es liberadora, porque cuando se deja de pelear contra el tiempo, se recupera la paz.
El mensaje también recalca que Dios no solo es poderoso, sino justo. Su soberanía no es arbitraria, no actúa por capricho. Todo lo que hace tiene un propósito que, aunque no siempre comprendamos, está alineado con su carácter. Esta afirmación es clave para sostener la fe en momentos de espera prolongada. En este punto, el espectador es invitado a soltar la necesidad de entenderlo todo. No porque entender sea malo, sino porque hay realidades que se sostienen mejor desde la confianza que desde la explicación. La fe aquí se presenta como un descanso consciente en la identidad de Dios. Esta sección no busca cerrar nada, busca centrar, volver al fundamento, recordar que antes de cualquier milagro, antes de cualquier cambio visible, hay una verdad que permanece. Dios sigue siendo Dios. Y eso, por sí solo, ya cambia la manera de enfrentar cualquier situación. En este punto del recorrido espiritual, el mensaje alcanza uno de sus momentos más intensos y solemnes, la proclamación del Salmo 91. No se presenta como una simple lectura bíblica ni como un ritual repetitivo, sino como una declaración viva, activa y profundamente personal. Aquí, la palabra deja de ser solo texto y se convierte en refugio. El tono cambia, se vuelve más lento, más firme, más cargado de intención. Cada versículo se pronuncia como si fuera un sello colocado sobre la vida del que escucha. El Salmo 91 es introducido como una promesa para quienes habitan bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar no es casual. No se trata de visitar ocasionalmente ni de buscar refugio solo en momentos de crisis. Habitar implica permanecer, establecerse, hacer de ese lugar un hogar. El mensaje subraya esta idea con fuerza, porque muchos buscan a Dios solo cuando el peligro aparece. Pero este salmo promete protección a quienes deciden vivir bajo su cobertura de manera constante. Desde una reflexión personal, este momento del mensaje tiene un impacto profundo porque responde a uno de los miedos más arraigados del ser humano, el miedo a lo inesperado, el terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que avanza en la oscuridad, la mortandad que destruye a pleno sol. Estas imágenes no son poéticas sin sentido. Representan amenazas visibles e invisibles, conocidas y desconocidas. El Salmo no niega su existencia, pero afirma algo más fuerte: no tendrán la última palabra. La lectura del Salmo se convierte en una declaración de identidad. Mi Dios, en quien confiaré. No se habla de un Dios genérico, lejano o abstracto. Se habla de una relación personal. Esta personalización es clave porque transforma la fe colectiva en una experiencia íntima. El mensaje invita al espectador a apropiarse de cada palabra, a escuchar el Salmo no como algo dirigido a otros, sino como una promesa directa para su vida. Desde el análisis estructural del video, esta sección funciona como el clímax espiritual. Todo lo que se ha construido antes, la comunión inicial, la declaración profética, la narrativa de Esther, el conflicto, el ayuno, la intervención divina, el llamado a la acción converge aquí. El Salmo 91 no aparece de forma aislada, aparece como respuesta, como cobertura, como confirmación de que Dios no solo interviene, sino que protege a quienes confían en Él. El mensaje enfatiza la imagen de los ángeles enviados para guardar los caminos del creyente. Esta imagen no se utiliza para alimentar fantasías, sino para recordar una verdad espiritual. Hay protección que no vemos. Hay cuidado que no percibimos. Muchas veces solo notamos el peligro cuando ya ha pasado. El Salmo 91 invita a reconocer que no todo lo que pudo habernos dañado logró alcanzarnos, precisamente porque hubo una protección activa. Desde una perspectiva humana, esta afirmación puede generar resistencia. Algunas personas se preguntan,
¿Y qué hay de las veces que sí fui herido? El mensaje no ignora esa pregunta, pero la aborda desde otro ángulo. La protección divina no significa ausencia total de dolor, sino preservación del propósito. Significa que, aunque el golpe llegue, no destruye. Aunque la prueba duela, no anula el destino. Esta distinción es fundamental para una fe madura. La lectura avanza y el tono se intensifica cuando se declara que caerán 1000 a un lado y 10.000 a la diestra, pero al creyente no llegará. Esta imagen no busca generar superioridad ni desprecio por otros, sino afirmar que la confianza en Dios crea una diferencia real, no una diferencia de valor humano, sino de cobertura espiritual. El mensaje cuida de no presentar esta protección como un privilegio elitista, sino como una promesa accesible a quienes deciden confiar. Desde una reflexión más profunda, este momento del mensaje invita a soltar el miedo constante que consume tanta energía emocional. Vivir en alerta permanente desgasta el alma. El Salmo 91 propone otra manera de vivir. Una vida vigilante, pero no paralizada, consciente, pero no dominada por el temor. Esta propuesta es profundamente liberadora, especialmente en un mundo marcado por noticias alarmantes y amenazas constantes. El Salmo también introduce una respuesta directa de Dios. Me invocará y yo le responderé. Esta promesa no es condicional a la perfección, sino a la relación. Dios responde al que lo invoca, no al que nunca falla. Esta afirmación rompe con una espiritualidad basada en el mérito y refuerza una fe basada en la confianza. No se trata de ser impecable, sino de depender. El mensaje alcanza un punto de profunda intimidad cuando se declara: con Él estaré yo en la angustia. No se promete una vida sin angustia, sino una presencia fiel en medio de ella. Esta frase, por sí sola, redefine la experiencia del sufrimiento. La angustia ya no se vive en soledad. La prueba ya no se atraviesa abandonado. Dios no observa desde lejos, acompaña desde dentro. Desde el punto de vista emocional, esta parte del mensaje suele generar una respuesta intensa. Lágrimas, alivio, descanso interior. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque algo se acomoda por dentro. El miedo cede espacio a la confianza. La ansiedad disminuye. La fe encuentra un lugar donde apoyarse sin forzarse. El Salmo 91 cierra con una promesa de vida larga y salvación. Estas palabras no se interpretan de manera simplista ni literalista, sino como una afirmación de plenitud. Vida no solo como cantidad de años, sino como calidad de existencia. Salvación no solo como escape final, sino como restauración integral. El mensaje invita a recibir esta promesa con fe, no como una garantía automática, sino como una verdad que se activa en la relación con Dios. En este punto, el espectador ha sido llevado a un estado de profunda receptividad. El ruido interior ha disminuido, la atención se ha enfocado, el corazón está abierto. Este es un momento delicado y poderoso, porque lo que se siembra aquí puede marcar la manera en que la persona enfrentará lo que viene después. El Salmo 91 no es presentado como un amuleto, sino como una declaración de confianza. No se recita para evitar problemas, sino para afirmar quién gobierna en medio de ellos. Esta diferencia es crucial porque evita una fe supersticiosa y promueve una fe consciente y madura. Aquí, el mensaje no acelera el cierre, permite que las palabras reposen, que se asienten, que hagan su trabajo interior. No hay prisa, hay presencia. Y esa presencia prepara el terreno para el último tramo del mensaje, donde todo lo declarado comenzará a tomar forma concreta. Llegamos al tramo final del mensaje y lo hacemos con una atmósfera cargada de expectativa y reverencia. Después de haber proclamado el Salmo 91 como cobertura y refugio,
El discurso no se disuelve lentamente ni se apaga de forma pasiva. Al contrario, se concentra en un último acto espiritual, la oración final de sanidad, milagros y envío. Este cierre no es un simple final, es una activación. Es el momento en el que todo lo declarado a lo largo del mensaje se sella con autoridad y se proyecta hacia la vida diaria del espectador. La oración comienza desde una convicción clara. Algo ya ha ocurrido en el ámbito espiritual. No se habla desde la duda, sino desde la certeza. Se afirma que la presencia de Dios ha visitado a quienes han permanecido conectados hasta este punto. Esta afirmación es importante porque reconoce la perseverancia. No todos llegan hasta el final. Quienes lo hacen, no lo hacen por casualidad. Han atravesado un proceso interior, han permitido que la palabra trabaje en ellos y ahora se encuentran en una disposición distinta. El enfoque se dirige de manera directa a la sanidad integral. No se limita al cuerpo físico, sino que abarca emociones, mente y espíritu. Esta visión holística es fundamental porque muchas personas cargan con dolores invisibles que no aparecen en diagnósticos médicos, pero que pesan tanto o más que una enfermedad física. El mensaje nombra estos dolores con valentía: ansiedad, depresión, miedo, culpa, heridas del pasado. Nombrarlos es el primer paso para despojarlos de su poder. Desde una reflexión personal, este momento del mensaje es profundamente humano. No se habla desde una plataforma distante, sino desde una cercanía pastoral. Se ora por la persona que escucha, pero también por aquella por la que esa persona intercede. Madres que claman por hijos, esposos y esposas que oran por restauración, amigos que cargan el dolor de otros. Esta dimensión intercesora amplía el alcance de la oración y la convierte en un acto de amor concreto. La oración se vuelve progresivamente más específica. Se mencionan enfermedades, dolencias, condiciones crónicas, no como una lista mecánica, sino como una declaración de autoridad. El mensaje no presenta a Dios como un espectador compasivo, sino como un sanador activo. Cada palabra pronunciada apunta a romper la resignación que muchas personas han adoptado después de años de lucha. Aquí se afirma que el nombre de Jesucristo tiene poder para intervenir, restaurar y transformar. Es importante notar que el mensaje cuida de no prometer un espectáculo. No se habla de milagros como entretenimiento, sino como expresión del carácter de Dios. La sanidad no se presenta como un derecho automático, sino como una obra de gracia. Esta distinción protege la fe del espectador de la frustración y la culpa. No se insinúa que la falta de sanidad sea culpa de una fe insuficiente, sino que se invita a confiar en un Dios que actúa con sabiduría y amor. Desde el análisis estructural del video, esta sección cumple la función de cierre y envío. No se deja al espectador en un estado de dependencia emocional, sino de responsabilidad espiritual. Se le invita a actuar en fe, a compartir la palabra, a convertirse en un canal de esperanza para otros. Este llamado no es una estrategia de difusión vacía, es presentado como una extensión natural de lo recibido. Lo que se ha experimentado no debe quedarse encerrado. El acto de compartir se redefine como una acción de fe. No se trata solo de enviar un enlace, sino de participar activamente en lo que Dios está haciendo. Esta invitación refuerza la idea de que la fe no es individualista. Lo que Dios hace en una persona tiene el potencial de impactar a muchas más. La historia de Esther vuelve a resonar aquí. Una decisión valiente puede cambiar el destino de otros. La oración final también incluye una bendición explícita. Se declara protección sobre la casa, la familia, las finanzas, los proyectos. Esta bendición no se presenta como una fórmula mágica, sino como una proclamación de favor. El mensaje deja claro que la bendición de Dios no es solo espiritual en un sentido abstracto, sino que toca todas las áreas de la vida.
Esta integralidad refuerza la idea de una fe encarnada, vivida en lo cotidiano. Desde una perspectiva más profunda, este cierre confronta una tentación común, la de volver inmediatamente a la rutina sin integrar lo vivido. El mensaje invita a detenerse un momento más, a sellar interiormente lo recibido, a no permitir que la experiencia se diluya. Se anima al espectador a declarar en voz alta, a apropiarse de la palabra, a reconocer que algo nuevo ha comenzado. La frase final sobre el vuelco es especialmente significativa. No se habla de un pequeño ajuste, sino de un cambio de rumbo, de una transformación que altera la historia. Esta imagen conecta directamente con todo el recorrido del mensaje, desde la amenaza absoluta hasta la intervención divina, desde el silencio hasta la justicia, desde la angustia hasta la esperanza. El vuelco no siempre es inmediato, pero es real. El mensaje no termina con un punto final cerrado, sino con una invitación abierta. Invita a caminar, a confiar, a permanecer. No promete un camino sin dificultades, pero sí una compañía constante. No garantiza ausencia de pruebas, pero afirma presencia en medio de ellas. Esta honestidad fortalece la fe, porque la ancla en la realidad y no en la ilusión. En este último tramo, el espectador ya no es el mismo que al inicio. Ha pasado por un proceso de reflexión, identificación, confrontación y consuelo. Ha sido invitado a participar, a decidir, a confiar. Ahora se le envía de vuelta a su vida cotidiana, pero con una conciencia distinta, con una esperanza más firme, con una fe más consciente. El mensaje se despide sin prisa, como quien confía en que la semilla ha sido sembrada. No necesita forzar el resultado. Ha cumplido su propósito. Recordar quién es Dios, quién es el creyente y qué es posible cuando ambos se encuentran en un acto sincero de fe. Aquí no termina la historia. Aquí comienza una nueva etapa.